Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy comenzamos con el testimonio de Javier Brito, un cliente mexicano que ganó su caso de cancelación de la deportación. En el primer segmento legal, el abogado Rodney Newman se refiere a la cancelación del reglamento de carga pública impuesta por Trump. Y en el segundo segmento de inmigración, el abogado Raymond Fasano nos habla detalladamente del caso Pereira que afecta a ciertos inmigrantes que tienen récord criminal. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y continuamos haciendo el programa desde la casa. Esta es mi casa, aquí está mi perra Trudy, está durmiendo como siempre. Pero las 4 oficinas de Yuma, Madera y Fasano están abiertas. Tenemos la oficina de Long Island en Patchogue, Long Island. También la de Queens en Jackson Heights, la oficina más grande. También estamos estratégicamente localizados en Manhattan, en 299 Broadway, prácticamente al frente del edificio de inmigración. Y por supuesto la excelente oficina de New Jersey. Estamos en la 4808 de la Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Y semanalmente y casi a diario tenemos cambios positivos que vienen de Washington en inmigración. Entonces, tome ya las riendas en su caso, en su vida. Haga ya su caso de inmigración. Tome el primer paso. Haga su cita con Yuma, Madera y Fasano. Tiene 2 opciones usted. La una es llamando al número que está en la pantalla y la otra es más rápida. Simplemente en su teléfono celular usted nos envía un mensaje de texto. No es un mensaje de Facebook, no es WhatsApp, no es de Instagram. Es un mensaje de texto SMS, pero es muy simple. Usted envía al número 21,000, al número 21,000, 21000, son 3 ceros, la palabra migrante. Su mensaje es la palabra migrante y lo envía por texto al número 21,000 y va a tener una respuesta inmediata de la firma Yuma, Madera y Fasano para hacer su consulta ya sea en persona o telefónicamente. Y no olviden sus excelentes preguntas, por supuesto, a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. También estamos, por supuesto, en redes sociales, estamos en Facebook, la página es Abogado Newman. Haga sus preguntas ahí. También estamos en Instagram, es @Abogado Newman. Estamos en YouTube, el canal creciente vertiginosamente. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y también no se pierdan todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Estamos haciendo Facebook y también YouTube Live, contestando preguntas de la gente, tanta gente que se comunica con nosotros. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Javier Brito, un cliente mexicano que ganó el caso de la cancelación de la deportación. Esos casos también conocidos como los casos de los 10 años. Hemos hecho miles de esos casos en Yuma, Madera y Fasano. Entonces veamos la historia muy interesante de una persona más que ganó el caso de la cancelación de la deportación, Javier Brito. Usted ganó el caso de la cancelación de la deportación, correcto, también conocido como el caso de los 10 años. ¿Qué le pareció el caso en la corte? Se veía difícil, pero todo salió todo, gracias a Dios, bien. ¿Se frustró a veces? A veces sí, pero nada. Yeah. Aquí a ustedes todo salió bien. Estos casos no son fáciles, son casos de corte de inmigración. Y nosotros hemos puesto a miles de nuestros clientes en las cortes de inmigración, incluyendo a usted. Y a veces los clientes se frustran porque es un proceso que toma varios años. Pero tuvo un permiso de trabajo primero y después, para ganar el caso, tuvimos que convencerle a un juez ahí en Manhattan que los hijos americanos de usted, menores de 21 años, iban a sufrir demasiado, muchísimo,
si tenían que ir a vivir con usted en México. Usted es de México. Correcto, de Jalisco. ¿Cuánto tiempo que no ha ido a Jalisco? Más de 20 años. Wow. ¿Y cuándo viaja, pues? Primeramente ya es en mayo, a ver. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Tiene familia allá? Sí, pues tengo mis tíos, tías, primos. Mis papás están aquí, gracias a Dios. Ah, ok. ¿Tienen papeles aquí? No, mis papás no. Bueno, algún día cuando usted se haga ciudadano americano les pide a ellos. Primeramente Dios. Por supuesto, sí. ¿Tiene la green card? Sí, claro. Los ecuatorianos siempre dicen, muestra a ver pues la green card. ¿Podemos verla? Muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Ahora la foto está adelante y atrás. Y tenemos aquí incluso, esa es la nueva tarjeta green card. Tenemos aquí la Estatua de la Libertad aquí. Entonces, esto es prueba contundente, física, de que los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, sí existen, no son estafa como dice alguna gente en las redes sociales. Y yo le felicito muchísimo, Javier, de que tenga esto. Para nosotros nos llena de mucha felicidad el que usted pueda regresar ahora por primera vez en tanto tiempo a su país de origen, a México. Es algo increíble. Y nos ha pasado con miles de clientes, pero cada cliente, cada vez es una nueva felicidad para nosotros, pero más para usted, pues. Sí, claro. ¿Me entiende? Algunas palabras suyas, no sé si quiere decir algo. Pues darle las gracias a toda la firma de Yuma, Madeo y Fasano por ayudarme a obtener, gracias a ellos y a Dios, a mis papeles, pues. Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Desde el corazón mismo, muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Newman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Newman, Madeo y Fasano quedará registrada. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón
rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segmento legal voy a hablar brevemente de algunos de los temas más importantes, más relevantes en las noticias actuales de inmigración. Comencemos con este caso de Pereira, un caso de una persona en el estado de Nebraska que tuvo un arresto, un caso criminal, y la Corte Suprema dijo recientemente que las personas inmigrantes podrían ser deportados si tienen un delito menor, o sea, un misdemeanor o más. Ahora, quiero asegurarles que esto no afecta en todos los estados. De hecho, como explica más a profundidad mi socio Ray Fasano en el siguiente segmento, el caso de Pereira en el estado de New York, si la persona tiene solamente un arresto por un delito menor, por ejemplo, si fue acusado en el pasado y se declaró culpable de robo de ropa en una tienda y solamente tiene ese un arresto, a esa persona no le afecta el caso Pereira. Repito, no le afecta el caso Pereira. Entonces, si usted tiene un arresto en su pasado y usted vive en New York o en New Jersey, sobre todo, y también en Connecticut, haga ya una cita con nosotros porque tenemos muchísima experiencia en Yuma Madeo y Fasano en lo que llamamos crimmigration, o sea, la relación entre el derecho penal, el derecho criminal y sus consecuencias en inmigración, en el derecho de inmigración. Entonces, haga ya su cita con nosotros si usted tiene un arresto en el pasado. Otra noticia muy importante que tuvo un impacto muy grande es que recientemente falleció la carga pública, la regla de la carga pública de Trump. O sea, ya no tenemos esa regla terrible. No olviden que eso daba una discreción casi absoluta al oficial de inmigración. Y si en la opinión de ese oficial de inmigración en una entrevista o en un agente consular en el consulado, si según esa persona, la persona inmigrante que venía con su green card podía convertirse en carga pública algún día, ese oficial podía negar el caso. Esencialmente lo que hacía la carga pública de Trump es discriminar en contra de la pobreza. O sea, si una persona inmigrante que venía con una green card a este país no tenía los medios suficientes, los medios económicos suficientes, la política del gobierno de Trump era negar la green card a esa persona. O sea, querían más gente rica y menos gente pobre. Y esto era terrible porque iba en contra del debido proceso, iba en contra de la protección igual bajo las leyes de Estados Unidos y mucho más. Siempre nos pareció supremamente injusta la carga pública de Trump. Ahora, lo que pasó recientemente es que el gobierno de Biden, por supuesto que no continuó apelando, porque no olviden que había sido demandada la regla de la carga pública de Trump. Muchos grupos de inmigrantes habían demandado al gobierno de Trump y estaban ganando en las cortes federales, pero lo que hizo el gobierno de Trump es apelar. Y estaba ya en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora, por supuesto, el gobierno de Biden tiene una política completamente opuesta a la del gobierno de Trump, entonces el gobierno de Biden ya no continuó con las apelaciones en la Corte Federal y lo que hizo la Corte Suprema es simplemente desestimar, o sea, dismiss la carga pública de Trump. Ya no existe más la carga pública de Trump, una excelente noticia. Hemos regresado a lo que era antes, o sea, simplemente una persona peticionaria cuando pide a su familiar tiene que llenar ese affidavit of support, o sea, esa garantía de que la persona puede mantener a su esposo o esposa, por ejemplo, o a sus hijos mientras ellos esperan la green card. Y cuando la persona peticionaria no tenía ingresos suficientes, no olviden, siempre tenía opción del garante, o sea, el joint sponsor. Hemos regresado a lo que siempre fue, al garante y, si es necesario, al joint sponsor. Entonces, si usted tiene un caso de inmigración y si tiene tal vez en su pasado algún arresto, haga ya su cita con nosotros en Yuma Madeo y Fasano
ya sea llamando al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefieres más rápido, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante. Es muy simple y va a tener una respuesta inmediata, automática de la firma Yuma Madeo y Fasano. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Amigos, amigas, tenemos una excelente noticia para los Dreamers. Un juez federal en Brooklyn ordenó que UCIS tiene que aceptar aplicaciones nuevas del DACA. Repito, UCIS tiene ahora que aceptar aplicaciones nuevas del DACA. Si usted tiene las 5 condiciones, número 1, llegó a este país antes de los 16 años de edad. Número 2, tiene actualmente mínimo 15 años de edad. Número 3, llegó a este país en o antes del 15 de junio de 2007. Número 4, está estudiando en high school o tiene un high school diploma. Número 5, se ha portado bien en este país, usted califica para el DACA. Puede aplicar ahora. Llámenos lo antes posible al 1-877-796-8626. Apliquemos ya para el DACA para usted. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos, amigas, tuvimos una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama Pereira versus Wilkinson. No confundan ese caso de Pereira con D de David, con Pereira con la R de Roberto. Pereira, el caso reciente, es un caso de un caso criminal en el estado de Nebraska de un señor de apellido Pereira. Y es una decisión más bien mala para los inmigrantes porque dice que la persona inmigrante tiene que demostrar que un delito que cometió en el pasado no es un delito de torpeza moral y si no puede comprobar eso, la persona es deportable. Ahora, esto creó mucha confusión en la comunidad. De hecho, mucha gente me dijo a mí en consultas personales en las oficinas de Yuma Madeo y Fasano: abogado, yo tengo un arresto de hace años y ahora ya no puedo hacer el caso de los 10 años de la cancelación de la deportación porque de acuerdo a la orden de la Corte Suprema, eso me descalifica. Eso no es verdad y mi socio Ray Fasano les explica a continuación que eso no es verdad y de hecho en los estados de New York y New Jersey la mayoría de casos que son crímenes menores o misdemeanors no le afectan bajo el caso Pereira de la Corte Suprema. De hecho, en New York, como explica mi socio Ray Fasano, si la persona solo tiene un delito menor, un misdemeanor, jamás le va a afectar el caso Pereira. Pero para explicarles un poco más a profundidad, mi socio Ray Fasano. Hi everybody, I'm Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. Y recientemente yo y el abogado Newman hablamos del caso Pereira. El nombre completo es Pereira versus Wilkinson. Y básicamente en Pereira, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que la persona inmigrante tiene que probar que el delito por el cual fue sentenciado no fue un delito de torpeza moral. Y un crimen de torpeza moral es básicamente un delito en el cual la persona delincuente quiere hacer daño a otra persona. Y en Pereira, el daño fue que quiso engañar a otras personas el señor Pereira.
Y lo que hizo el señor Pereda es utilizar el número de seguro social de otra persona mientras él estaba trabajando. Entonces él fue convicto de attempted impersonation, o sea, intento de personificar a alguien. Y hay varios aspectos del Estatuto de Ley de intento de personificación, y algunos elementos del Estatuto de Ley involucraban fraude y otros no. Y debido a que el señor Pereda con sus abogados no pudo probar que él no tuvo la intención de engañar o hacer daño a otras personas, él fue sentenciado por un delito de torpeza moral. Y por lo tanto, él no pudo probar que tuvo un buen carácter moral durante su vida aquí en Estados Unidos, y específicamente en el caso de la cancelación de la deportación. Y esos casos también son conocidos como los casos de los 10 años. Son casos en los cuales la persona tiene que probar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, también que ha pagado sus impuestos o está dispuesto a pagarlos, que no tiene delitos serios en su récord, y finalmente tiene que probar que su deportación resultaría en muchísimo sufrimiento por parte de sus hijos americanos o residentes menores de 21 años, su cónyuge, o sea, su esposo o esposa, o su padre o su madre, que sean obviamente residentes o ciudadanos americanos. Ahora, esto es muy importante. En el estado de New York, Pereda no tiene efecto alguno. Repito, no tiene ningún efecto si la persona tiene solamente un delito, una sola condena por un solo delito. Un ejemplo sería, si una persona en New York tiene un solo arresto y una sola condena por robar ropa en una tienda, y a ese delito se le conoce como petty larceny. No importa cuándo se declaró culpable la persona, no importa la fecha, no le va a afectar en su caso de cancelación de la deportación o en su obtención de la green card. Entonces, si a usted le entró miedo, si usted tuvo miedo porque escuchó el caso Pereda y usted dice, yo vivo en New York y tuve ese arresto hace muchos años por robar en una tienda, o un delito por conducta desordenada, o un arresto porque tuve un caso de violencia doméstica, y debido a ese arresto yo ya no soy elegible, eso no es verdad. Usted está equivocado. Si usted tiene solamente un arresto en su pasado, un conviction que se llama una condena, por un misdemeanor, o sea, un delito menor, el caso Pereda no tiene ningún efecto sobre usted. No tiene ningún efecto en el estado de New York. Y esto se debe a que en el estado de New York, los misdemeanors o crímenes menores, el castigo, la sentencia, no puede exceder 364 días. Similarmente, si usted vive en New Jersey y su caso fue decidido en la Corte Municipal de New Jersey, Pereda no tiene ningún efecto sobre usted. Y les voy a repetir eso. Si usted vive en New Jersey o tuvo un arresto en New Jersey y la condena fue en New Jersey en la Corte Municipal de New Jersey, Pereda no le afecta a usted en ningún sentido. Entonces, acuérdense de esto. En el estado de New York, si usted tiene un misdemeanor, un delito menor, como no puede ser castigado por más de 364 días, el caso Pereda no le afecta a usted si usted tiene solamente un delito, una condena por un misdemeanor. Y en New Jersey, si su delito menor fue decidido en la corte municipal, Pereda no le afecta a usted tampoco. Pero asegúrense que si usted va a hacer un caso de inmigración, por ejemplo, de la cancelación de la deportación, asegúrense de que contraten abogados con experiencia extensa en el derecho penal, en el derecho criminal también. Y esa experiencia tenemos muy vasta en Yuma, Madero y Fasano. Espero que este segmento haya sido de ayuda para ustedes. Espero que se sientan más seguros ahora de hacer su caso de cancelación de la deportación. Y si tienen en cualquier momento cualquier duda sobre los impactos de una convicción, de una condena en un caso criminal, en su caso de inmigración, consulte lo antes posible con nosotros. Estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Thank you. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata.
Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21.000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21.000 y su consulta con Yuman Madeo y Fasano quedará registrada. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios, no solamente que vienen en el futuro, sino que ya están aquí los cambios y se van a dar muchos más cambios positivos. Prepárese ya, reúna sus documentos, haga ya su cita con nosotros, llamando al número que está en la pantalla, o si no, haga su cita mediante texto, es muy simple. Usted simplemente al número 21.000 envía un texto SMS en su celular, en su teléfono móvil, usando la palabra migrante, o sea, su mensaje es la palabra migrante, y lo envía al número 21.000. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, y estamos por supuesto en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Yuman, en Instagram es @abogadoyuman. En YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Yuman, que soy yo. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.